es que la diferencia entre el antes y el después es la noche y el día. Vemos como la parte superior de la cabeza ahora prácticamente está completamente poblada, cuando antes tenía una falta de densidad tremenda. Y vemos como además la parte de la coronilla, donde antes tenía una falta de densidad bastante evidente, está prácticamente cerrada. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo 6 casos de pacientes que tenían alopecia androgenética femenina o efluvio telógeno y que utilizaron tratamientos muy poco invasivos y que en muchos casos fueron muy efectivos. Además, es importante destacar que ninguno de los pacientes que vamos a ver en este vídeo experimentó efectos secundarios con el tratamiento. Y sin más dilación, empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de una mujer que fue diagnosticada con efluvio telógeno tras realizarse una biopsia del cuero cabelludo y que utilizó minoxidil tópico al 5% 2 veces al día durante un año. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, esta mujer partía con una alopecia bastante significativa, un grado 2 a 3 en la escala de Ledwig. Además vemos como su alopecia le llegaba prácticamente hasta la coronilla, por lo que podríamos decir que su tipo de alopecia estaba tirando más al grado 3 que al grado 2. Y lo que resulta bastante intrigante es cómo puede ser que un dermatólogo analice el caso de esta mujer y lo considere como un efluvio telógeno y no como una alopecia androgénica femenina, viendo cómo su alopecia describe claramente está entre el patrón 2 y el 3, más tirando al 3 en la escala de Ledwig, pero claramente es una alopecia androgénica. Y la realidad de esta mujer es que tras cambiar de dermatólogo, este último dermatólogo diagnosticó que claramente tenía una alopecia androgénica y que quizás es posible que tuviese un efluvio telógeno, pero claramente tenía alopecia androgénica. Y es que es importante, antes de ir a cualquier tipo de doctor para consultar cualquier afección que tengamos, informarse ligeramente sobre esta afección para ver si lo que nos dice el doctor puede tener sentido o no. Evidentemente el doctor debería saber mucho más que nosotros, pero hay muchos casos en los que los doctores son negligentes o sencillamente no hacen bien su trabajo. Y por eso es importante tener una ligera noción de lo que nos puede estar pasando y de qué tipo de afección podemos tener en nuestro caso. En el caso de esta persona, claramente, al ver su alopecia, describe claramente un patrón en la escala de Ledwig, un patrón 2 o 3, pero es que esta persona claramente tiene alopecia androgénica. Evidentemente, cuando esta persona consulta con otro dermatólogo, le diagnostica algo completamente diferente, se lleva una sorpresa, pero en realidad, al analizar estas fotos, no nos deberíamos llevar ninguna sorpresa porque claramente esta mujer tiene una alopecia androgénica. Y como vemos en estas imágenes, tras un año con el tratamiento con minoxidil al 5%, vemos que la mejora que ha pegado esta mujer ha sido muy evidente. No ha cerrado por completo las zonas afectadas por la alopecia, pero la mejora ha sido sencillamente brutal. Es que la diferencia entre el antes y el después es la noche y el día. Vemos como la parte superior de la cabeza ahora prácticamente está completamente poblada, cuando antes tenía una falta de densidad tremenda. Y vemos como además la parte de la coronilla, donde antes tenía una falta de densidad bastante evidente, está prácticamente cerrada. Y algo que comenta esta mujer es que si bien antes se miraba al espejo constantemente, preocupada por su estado capilar, ahora puede salir a la calle sin importarle su estado capilar porque sabe que ha ganado una densidad tremenda y ahora mismo no se preocupa tanto como antes, básicamente. O sea, que ha mejorado su estado mental una barbaridad gracias al tratamiento con minoxidil al 5%. Y en este segundo caso veremos de nuevo la evolución de una mujer que primero fue diagnosticada con efluvio telógeno y después fue diagnosticada con alopecia androgénica. Y esta mujer utilizó minoxidil al 5% 2 veces al día durante 8 meses. Y además se suplementó con hierro, puesto que al hacerse analíticas de sangre vio que tenía los niveles de hierro muy bajos. Y aunque no tenemos las imágenes de esta mujer de antes de empezar el tratamiento en esta misma posición, este es el estado de esta mujer tras 4 meses utilizando minoxidil al 5% 2 veces al día. Y en esta siguiente imagen podemos ver el estado de esta mujer tras 8 meses con el tratamiento. Y sí que podemos apreciar una mejora evidente tras estos 4 meses con el tratamiento, ¿no? De 4 meses a 8 meses vemos como claramente ha mejorado bastante su estado capilar. En este siguiente caso veremos la evolución de una mujer que fue diagnosticada con el efluvio telógeno y la alopecia androgénica, que utilizó minoxidil al 5% 2 veces al día durante 7 meses.
y la parte que más le preocupaba de su pelo a esta mujer eran los temples. Aquí tenemos una imagen de este paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos la zona de los temples la tenía bastante afectada por la alopecia. Y aquí tenemos una imagen de esta mujer tras 7 meses utilizando minoxidil al 5% 2 veces al día. Y vemos cómo la mejora que ha experimentado durante estos 7 meses ha sido muy evidente. Y es que en la zona donde antes de empezar el tratamiento tenía una falta de densidad bastante significativa, ahora está prácticamente cerrada por completo, por lo que prácticamente esta mujer ha solucionado su caso utilizando minoxidil al 5% 2 veces al día en tan solo 7 meses. En este cuarto caso veremos la evolución de una mujer que tenía un patrón de alopecia bastante poco común para ser una mujer, puesto que tenía un patrón de alopecia muy característico de los hombres, donde tenía afectada la zona frontal. Y esta mujer utilizó minoxidil al 5% 2 veces al día durante 3 meses. Aquí tenemos el estado de esta mujer antes de empezar el tratamiento y como vemos la zona afectada por la alopecia en el caso de este paciente era la zona frontal, las entradas y los temples. Y aquí tenemos el estado de esta mujer tras tan solo 3 meses utilizando minoxidil al 5% 2 veces al día y como vemos la mejora ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo las zonas afectadas por la alopecia en tan solo 3 meses y podría dar su caso por finiquitado. Y es que parece increíble lo bien que funciona minoxidil tópico al 5% para tratar la alopecia androgénica femenina, puesto que en el caso de los hombres normalmente minoxidil tópico por sí solo no suele ser efectivo o suele ser suficiente para poder detener el avance de la alopecia, pero vemos como en el caso de las mujeres esto puede ser suficiente no solamente para detener el avance de la alopecia, sino que además puede ser suficiente para regenerar pelo en las zonas afectadas por la alopecia. En este quinto caso veremos la evolución de una mujer que por su cuenta utilizó minoxidil al 5% 2 veces al día durante 4 meses. Digo por su cuenta puesto que esta mujer no visitó a ningún dermatólogo y no ha sido diagnosticada ni con alopecia androgénica ni con efluvio telógeno. Y aquí tenemos el estado de esta mujer antes de empezar el tratamiento con el pelo mojado. Y es posible que esta mujer sí que tenga alopecia androgénica y que tenga prácticamente un grado 1 a 2 en la escala de Ledwig. Y aquí vemos el estado de esta mujer tras 4 meses con minoxidil al 5%. Claramente vemos como la mejora ha sido evidente. En ambas fotos tiene el pelo mojado y vemos como claramente en la segunda foto tras 4 meses utilizando minoxidil al 5% la densidad de su pelo es mucho mayor. Vemos muchos menos clareos en las zonas afectadas por la alopecia en comparación con antes de empezar el tratamiento. Evidentemente es de esperar que si esta mujer sigue el tratamiento con minoxidil al 5% llegue a cerrar por completo las zonas afectadas por la alopecia. En este sexto caso veremos la evolución de una mujer que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala de Ledwig y esta mujer utilizó minoxidil al 5% 2 veces al día durante 5 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de esta mujer era bastante significativa, como digo, un grado 2 a 3 en la escala de Ledwig. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 5 meses con el tratamiento con minoxidil al 5%, ha mejorado bastante, aunque todavía tiene bastante camino por cerrar las zonas afectadas por la alopecia. Y aunque es cierto que en el caso de este paciente ha pegado una mejora bastante evidente con el tratamiento, seguramente en su caso sea interesante el uso de finasteride oral para acabar cerrando por completo las zonas afectadas por la alopecia. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y como extra veremos un último caso de una mujer que antes de empezar el tratamiento tenía 37 años y tenía alopecia androgénica femenina diagnosticada por un dermatólogo. Y esta mujer utilizó finasteride oral 5 mg al día y minoxidil al 5% durante 3 meses. Aquí tenemos el estado de esta mujer antes de empezar el tratamiento. Y como vemos partía con una alopecia no muy significativa, quizás un grado 1 a 2 en la escala de Ledwig. Y aquí tenemos el estado de esta mujer tras utilizar finasteride 5 mg al día y minoxidil al 5% 2 veces al día tras 2 meses. Y aquí tenemos el estado de esta mujer tras 3 meses con el tratamiento. Y en esta imagen de nuevo es difícil apreciar cuál ha sido la evolución que ha experimentado esta mujer con el tratamiento. Sí que podemos apreciar cómo parece que tiene una mayor densidad, pero de nuevo es difícil valorar cuál ha sido la evolución real en este caso.
Y me gustaría que te quedases de este vídeo con 4 ideas claras. La primera de todas es que es posible que en tu caso haya sido diagnosticada con efluvio telógeno en tu primera consulta. Y también es posible que este efluvio telógeno esté ocultando una alopecia androgenética. Y sí, a pesar de que tu dermatólogo te haya realizado una biopsia capilar y te haya diagnosticado efluvio telógeno, es posible que tengas alopecia androgenética. Es posible que tengas efluvio telógeno y además tengas alopecia androgenética. Segundo, en casos de mujeres con alopecia androgenética femenina, si se trata la alopecia a tiempo, es posible conseguir resultados increíbles utilizando solamente minoxidil al 5% 2 veces al día. Tercero, y como he explicado en numerosas ocasiones en este canal, es interesante realizarse analíticas de sangre para ver si tenemos algún tipo de deficiencia de algún tipo de vitamina o mineral. En caso afirmativo, suplementarnos con esta vitamina o mineral o cambiar nuestra dieta para paliar estas deficiencias. Y por último, tienes que saber que finasteride es un tratamiento que puede ser muy interesante y muy efectivo para tratar la alopecia androgenética femenina, que no solamente sirve para tratar la alopecia androgenética en hombres, sino que también sirve para tratar la alopecia androgenética en mujeres. Y el motivo por el que finasteride no es indispensable para tratar la alopecia androgenética femenina es porque, a pesar de que la DHT sí que juega un papel en la alopecia femenina, no juega ese papel tan importante que juega en la alopecia androgenética en hombres. Y al hilo de este tema, si quieres saber qué es lo que dice la ciencia del rigor más alto al respecto de la eficacia y seguridad de finasteride y minoxidil para tratar la alopecia androgenética femenina, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.